Aquí Lena me estaba arreglando el pelo, tan bella. A ver, hay una nueva cepa muy agresiva, especialmente de SIDA, y después también vamos a hablar del caso particular de Dicil Ferrer, que es el hijo de Darcy, que no le han dado la visa y sufrió también golpes. Y había sido invitado aquí a un congreso, pero bueno, eso va después. Primero vamos con el SIDA. Esta nueva cepa, ¿de dónde salió? Esta nueva cepa es la cepa cubana. Se ha descubierto en Cuba y es la cepa más agresiva del SIDA que se ha descubierto hasta ahora. No se sabe por qué son las causas, las podemos improvisar o tratar de analizar o... pero dicen que en 3 años se manifiesta, diferente del otro. Sí, la diferencia es que las más comunes, cuando tú eres portador del virus, te demoras hasta 10 años en enfermarte. Hay gente que pasa hasta 10 años. Puede tener un periodo de incubación de hasta 12 en San Francisco. Esta, que es la CRF19, que le han puesto el nombre, cuando la tienes, te enfermas en 2 o 3 años y no te da tiempo ni siquiera a saber que tienes la enfermedad y te mueres más rápido y es mucho más mortal. Vamos al package. Un grupo de científicos belgas ha descubierto en Cuba una nueva cepa del virus del SIDA, tan agresiva que puede hacer que sus portadores se enfermen 3 veces más rápido que aquellos que tienen la cepa común. La cepa es una mutación hasta ahora desconocida y su descubrimiento ha disparado la alarma a nivel internacional. La SRF19 o cepa cubana es tan agresiva que puede provocar la enfermedad en solo 2 o 3 años de exposición al virus, algo que normalmente tarda 10 años. Las personas con esta cepa pueden comenzar a enfermarse incluso antes de saber que están infectadas, lo que significa que hay un lapso de tiempo mucho más corto para detener la progresión hacia la enfermedad. En el estudio se analizaron a 73 pacientes y los científicos comprobaron que aquellos portadores de la nueva cepa SRF19 tenían niveles más altos del virus en la sangre en comparación con los que tenían cepas más comunes y por tanto estaban más indefensos ante la enfermedad. El descubrimiento podría tener graves consecuencias para la salud pública y significaría un estancamiento en los esfuerzos por contener y reducir la incidencia del virus en todo el mundo. La rápida progresión que estos pacientes tuvieron a SIDA, que normalmente ocurre alrededor de 6 a 8 años, en el caso de estos 52 pacientes en esta clínica, ocurrió en un periodo de 3 años. Esto es inusual y relativamente llama la atención desde el punto de vista de algo de alarma de que esta cepa pueda diseminarse o pueda ocurrir en otras circunstancias. A pesar de que el gobierno cubano siempre ha hecho alarde de ser una potencia mundial, todos conocemos la crisis de alimentación y la falta de medicinas que vive el país. ¿Cuáles son las razones por las que se produce esta nueva cepa tan agresiva precisamente en Cuba? ¿Qué piensa usted? A ver, Darcy Ferrer, médico depositor, tiene otra opinión. ¿Qué piensas de esto? No, yo no creo que sea muy serio el estudio ese o las conclusiones a las que llegaron. Incluso no parte de algo tan fundamental como que la falsedad en el manejo de las estadísticas en Cuba han llevado a dar unas cifras que no se corresponden con la cantidad de casos real que hay en toda la isla. O sea, en los últimos años era frecuente que a la consulta llegaran los enfermos en etapa SIDA, o sea, el diagnóstico se hicieran cuando ya tenían toda la enfermedad, cuando ya habían pasado la etapa de portadores, que eso generalmente lleva un periodo de tiempo entre 6 y 8 años. Y eso con etapa SIDA, que era diagnosticado ya enfermo, pues tenían unas cadenas de transmisión que nunca se reflejaron en las estadísticas de Cuba, que generalmente es uno de los países con menos incidencia de SIDA, supuestamente. Pero entonces, si van ya cuando tienen manifestada eso por una parte, y por la otra es que esto no debe ser muy serio en el sentido de que por qué se supo, cómo se logró tomar a estos pacientes desde el primer día hasta los 2 o 3 años y no que se trataba de enfermos que venían ya con 5, 6, 7 años. Bueno, yo de Cuba creo bien poco las cosas que te dan ellos. Según dice el estudio, los pacientes se les hizo una prueba de SIDA que dio negativa y en 2 o 3 años entonces ya estaban enfermos y entonces es por eso que descubren esa nueva cepa. Pero yo sí pienso, por ejemplo, en Cuba hay mucha promiscuidad y una de las cosas que dicen de dónde surgió la cepa es que cuando tú eres muy promiscuo, entonces se van reinfectando. Por la cultura de África, los africanos son más promiscuos todavía, que tienen 6, 7 mujeres, o sea, una sola persona, y entonces para que la cepa hubiera surgido en África, en ese tipo de cultura. Bueno, eso es un punto importante. Que piensan que si están infectados
ya no se pueden reinfectar y reinfectar, y ahí es que viene la mutación. Pero hay un caso... Perdón, eso es un punto importante también, porque Cuba tiene mucha gente que viaja de África. Y los condones, tengo entendido, no hay. También hay mucho turismo sexual y parece que algunos están expirados ya, pero tenemos dos testimonios. El primero que vamos es... El primero es un hombre que está enfermo de SIDA y él nos dice el desastre que hay con los medicamentos y las cosas que él tiene que enfrentar y que el gobierno no les resuelve y lo que padecen como enfermos. Vamos allí. Está aumentando esta enfermedad en el país debido a que los condones que están vendiendo en la farmacia no sirven, se rompen. Yo pienso que eso es una falta de respeto a la persona, al paciente. Nos lo venden a un peso carísimo y se rompen, vencidos del 2012. Siempre es un problema con los medicamentos. Cuando no falta la niverapina, casi siempre falta cuando no la acidobudina, y así sucesivamente. Yo estuve allá vomitando la sangre, estuve con mareo y decaimiento porque me tuvieron 20 días sin el medicamento. Decían ellos que estaba en falta. Bueno, este hombre dice también que cuando va, por ejemplo, al hospital, es de Palma Soriano, a darle la carga retroviral, ¿no? Que es la medicina, el aparato no sirve y le dice, bueno, no te lo podemos dar porque no está funcionando el aparato. Así ahora, hay mucho turismo sexual en Cuba y eso es muy conocido. A ver, Joandy. No, de hecho, el primer caso que se tiene conocimiento de Cuba en 1986 coincide con las misiones internacionalistas de Fidel Castro a África. Se dice que vino por esa vía. Angola, bueno, esa era una de las primeras teorías. Y ahora la propagación es hacia afuera. Ya vimos el año pasado el caso de los turistas canadienses, que no fue por SIDA, pero sí fue con gonorrea y con otras enfermedades, porque hay mucho turismo sexual en Cuba, mucha promiscuidad, porque viene de la mano de todo este mercado de prostitutas relacionadas al turismo. A ver, García, yo recuerdo que una de las teorías era el sexo con los monos en Angola. La manera más agresiva en que se ha manifestado el SIDA en Cuba es en que eso se da, no sé, yo no he oído de que en otros países se haya sucedido, es que las personas se autoinoculaban el virus. O sea, era cuando estaban en los cocos, presos, encarcelados en los sanatorios, que eran condiciones carcelarias, te iban a buscar la casa con la policía y con todo el mundo. Y muchas veces se llevaban a las parejas y los que se quedaban en la calle, como había una comida especial en este tipo de sanatorios hace años, para que los pusieran se allí. Inyectaban la sangre. Pero eso no son la mayoría. No, pero que eso yo no recuerdo que se haya dado en ningún otro país. Pero y entonces no esos casos son los que evolucionaban muy agresivamente. Ya eso no existe, o sea, ya los no, pues lo que se dejó de dar comida, o sea, la comida se perdió por el medio del camino y nadie se autoinoculó. Ok, pero eso nos da el paso al próximo testimonio, que es una niña que llevó 19 años ahí, en ese lugar donde fue la primera que nació. Esta es una niña cuya madre tenía SIDA y ella nace con SIDA. A los 5 años se muere su mamá y la llevan a los cocos, al sidatorio. Y entonces la retienen allí porque la hicieron símbolo de la campaña del SIDA en Cuba y que recibían donaciones usándola a ella. Estuvo hasta los 19 años y cómo logró escapar y cómo vive ahora esa niña. Vamos a ver. Me trasladaron al sanatorio de Santiago de Las Vegas cuando tenía 5 años prácticamente. Tuve que casarme para poder salir del sanatorio. Pues no me dejaban salir porque ellos se beneficiaban con mi situación por ser la primera niña nacida con VIH. El mes pasado tuve catarro, tuve que estar ingresada por anemia, por la mala alimentación que tengo. Un día como arroz blanco con aguacate, otro día tengo un plátano en vivo y me lo como, otro día no tengo nada. Y así estamos. Dios mío, a ver, ese lugar ya no existe. Sí, todavía queda el sanatorio, lo que ya no es obligado, ya no van y arrestan a los enfermos de SIDA nada más que por tener el virus. Estábamos obligados porque se pensaba todavía, había muchas teorías que se contagiaba de otra forma. La manera militar y castrista de contener una epidemia, que era con la policía, con el aparato de terror, iban, te buscaban y te encarcelaban, te metían dentro de esos lugares y para salir tenías que tener un cartelito de confiable, que eso era algo subjetivo. Si yo quería y decía que tú no eras confiable, de ahí no salía.
Yo recuerdo desde el día que publicó el periódico Granma que existía el SIDA, como le echaron la culpa a este país, como se dijo que era un virus de laboratorio creado aquí y que... Sí, pero eso era antes cuando éramos enemigos. No, pero esto es sinónimo del detrimento de las condiciones de salubridad. También recuerdo exactamente personas que fueron llevadas al lado de la Liga contra la Ceguera a entrevistas porque alguien dijo que había tenido relaciones sexuales con esa persona y esas personas fueron obligatoriamente, tenían que hacerse los análisis. Pero al principio había muchas teorías para los cocos de contagio que no eran correctas, como que con el contacto y tenía que ser intercambio de líquidos o de sangre. Yo lo visité una vez porque yo tuve que hacer por una actividad que había cultural del Estado. Yo era uno de los presentadores y tuve que ir ahí. Y casualmente, muy gracioso porque me enseñan uno de los cuartos como con aire acondicionado y súper bien bonito y qué sé yo. Y después que se acaba eso, uno de los muchachos me dice, sí, pero ese no, ese es el donde duerme el doctor. Ven para que veas el de nosotros, de todos ellos, que ellos eran horribles. Las camas eran horrorosas, no había aire acondicionado, era un ventilador de esto de los... Sí, humano, no es tampoco como... A ver, ahí viene Joandy, porque ahora sí tú hiciste reportaje sobre el hijo de Darcy. Sí, no, y primero te iba a decir que me llama mucho la atención que hoy mismo saca el The New York Times un editorial diciendo que en caso de arreglarse las relaciones, los estadounidenses se van a beneficiar del turismo médico que pueden hacer en Cuba, únicamente que lo lleven a echar. Yo conozco a una persona anglosajona que conozco que es piloto y ya está preparando para hacer, porque él dice que él se hizo una operación y que es mejor en Cuba y que en Cuba tienen técnicas que no tienen los Estados Unidos. El caso de SIDA y de VIH y de hepatitis C por la sangre, o sea, por transfusiones de sangre en Cuba, muchísimo. Por eso me llama la atención, tanto de New York Times como la Oficina de Interés en Cuba.